Aquí, caso de éxito de profundización del canal de acceso, y para eso quiero invitar al escenario a René Pucha y Enrique Brito. Adelante, por favor, doctores, todo suyo este auditorio. Gracias, buenos días. Bueno, buenos días para todos. Espero que se... Ah, no, Enrique, te toca... Nos cruzamos puestos. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. A Carolina y a la Cámara Marítima, muchísimas gracias por este espacio muy importante, sobre todo por la relevancia que tiene todos los temas relacionados con la parte portuaria, zonas francas, desarrollos y demás. En este espacio lo queremos dedicar un poco a hablar sobre el canal de acceso, la zona portuaria de Barranquilla, obviamente no solamente desde el punto de vista de portuarios, sino de barranquilleros y de colombianos. Para nadie es un secreto que la inestabilidad del canal de acceso ha sido algo contundente, algo repetitivo. Llevamos casi 50 años lidiando con esto, algo que ha generado falta de confianza hacia los usuarios en la zona portuaria de Barranquilla. Y a pesar de que hemos contado con el apoyo, sobre todo económico, del Gobierno Nacional, a través de Cor Magdalena, que resaltamos el esfuerzo económico que se ha venido haciendo, las inversiones importantes de varios millones de dólares anuales, sobre todo desde el año 2015 hasta la fecha, para solucionar los temas de calado, de la inestabilidad del calado, pues no ha sido posible. No ha sido posible, en este momento estamos pasando por un buen momento, tenemos un calado operativo de 10 metros, que más allá del término de 10 metros es la estabilidad que se ha logrado en los últimos meses, lo que nos ha dado la oportunidad también de sembrar un poco de confianza y de esperanza con nuestros usuarios de que la zona portuaria de Barranquilla verdaderamente es importante y es oportuna para los clientes. Pensando en esto y buscando la manera de cómo poder pensar un poco fuera de la caja, de cómo poder aportar ideas nuevas a esto, hace unas semanas, un par de semanas, hicimos lo que llamamos una misión a Guayaquil. Una misión en que fue no solamente el sector portuario, liderado por Asoportuaria, donde estuvimos todos los representantes de los diferentes terminales de Barranquilla, estuvimos en Guayaquil. También nos acompañó la ANDI, nos acompañó, como les dije, Asoportuaria, nos acompañaron los pilotos prácticos, nos acompañó la Financiera de Desarrollo Nacional, nos acompañó Cor Magdalena, nos acompañó la Alcaldía de Barranquilla. O sea, fuimos en una bandada importante y eso demuestra la importancia que tiene este tema para todos nosotros. Como les digo, no es solamente como portuarios, sino como barranquilleros y como colombianos. Era un grupo más o menos de 25 personas. La razón por la cual fuimos allá, y es la razón por la cual Enrique nos acompaña hoy, era para entender un poco cómo solucionó Guayaquil un problema similar al que nosotros tenemos en Barranquilla. Un problema similar con inestabilidad en el canal de acceso, que ya le voy a dar la palabra a Enrique para que nos haga unas presentaciones sobre el tema. Enrique es chileno, viene de la industria privada, trabajó con SAM durante mucho tiempo y hoy en día es la persona, primero fue la persona que tuvo una intervención muy importante en la estructuración de lo que nosotros hemos denominado autónomamente y con mucho respeto el proyecto Guayaquil, que hizo parte de esa estructuración y hoy en día es el administrador de ese contrato de concesión que entregó Guayaquil a un dragador. Por eso nos tomamos la libertad de invitarlo a que nos exponga un poco sobre ese proyecto, qué fue lo que lograron en Guayaquil, una presentación que nos va a hacer y luego vamos a proceder con algunas conclusiones, algunas preguntas que tengo en mente, pero sí quisiera que lo miráramos como una oportunidad que puede tener Barranquilla para generar definitivamente, lograr esa estabilidad del canal de acceso y esa mejora que llevó a Guayaquil a mover en el 2007 16 millones de toneladas y hoy en día mueven 29 millones de toneladas por la misma zona portuaria. Entonces, si Guayaquil pudo, yo creo que nosotros los barranquilleros hemos demostrado que nada nos queda grande y seguramente
vamos a lograr grandes cosas si nos proponemos sacarlo adelante. Enrique, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí. El micrófono es todo tuyo. Voy a despejar el escenario y vuelvo a subirme en el momento que termines la presentación. Ahí está, ok. Buenos días, ¿cómo me escuchan? ¿Bien? Ok, qué bueno. Para mí un honor estar aquí. Gracias por invitarme. Va a ser una presentación muy rápida, por lo tanto, y tiene muchos números. De hecho, en la primera lámina yo pongo la importancia del lenguaje de las matemáticas, porque los números para mí son el lenguaje más importante, y son transversales en toda esta presentación. Y una cosa que fue fundamental para Guayaquil fue no ideologizar el tema, sino que hacerlo todo sustentado en las matemáticas. Por lo tanto, voy a partir con esta primera lámina, que en algunas ocasiones, cuando yo presenté esta lámina, mucha gente me dice, bueno, Manta es el puerto que tiene la mejor condición geográfica para construir un puerto. Esmeralda también y Puerto Bolívar también, porque por ahí pasa la línea de navegación y tienen mayor profundidad en forma natural. Guayaquil está dentro, hay que entrar por un canal, hay que dragar, o sea, tiene puras complicaciones. Pero lo raro de todo esto es que Guayaquil mueve más del 90% de los contenedores que se mueven en Ecuador y más del 87% de la carga no petrolera que se mueve en todo el Ecuador. Y esto pasa en el mundo en términos generales. ¿Y por qué pasa esto? Tiene que ver con el Interland. Les voy a explicar después un poco qué significa ese 10 versus 223 que está ahí. Pero en el fondo tiene que ver con que la carga no va a buscar los buques, sino que son los buques los que van a buscar la carga. Y esta es la diferencia que se hace y es muy importante entenderla desde un principio. Voy a hacer rápidamente cómo nace el tema del dragado, que tiene que ver con el crecimiento del tamaño de las naves, cómo afectó el canal de Panamá, no solamente el canal de Panamá, también Suez, el dragado y sus beneficios. Y les voy a contar un poco de Guayaquil en términos generales y por qué es el puerto más importante, porque también tiene algunas ventajas desde el punto de vista del Interland y algunas conclusiones. Muy rápidamente, y esto ya ustedes seguro lo conocen, estos son las grandes compañías navieras en el mundo, a partir de las conferencias marítimas que fueron detenidas, por decirlo así, en el año 2008, donde pasó algo parecido a lo que pasó ahora con el COVID, en que se subieron las tarifas. Aquí empezaron a bajar las tarifas, porque se le entregó el poder que tenían las compañías navieras a los importadores y exportadores, y espero que aquí hayan importadores y exportadores, porque esta presentación va a ser muy interesante e importante para ellos. Creo que son los más beneficiados en esto. Se genera una guerra tarifa, hay una baja de flete, una fragmentación que después se convierte en una concentración. De hecho, yo siempre me acuerdo del caso de CCAB, una empresa en la cual yo nací y viví prácticamente toda mi carrera y que estuvo a punto de quebrar por este efecto, y que definitivamente después el grupo Luxi la compra y terminan comprando ellos Hapag-Lloyd, y de esta manera se produce una concentración. Eso es solamente un ejemplo. Yo siempre digo que los fletes son como un commodity porque en realidad no ofrecen gran diferenciación. Casi todos los que van a pedir un flete dicen cuánto me cuesta el flete. Por lo tanto, esta es una industria donde lo más importante es el costo y por lo tanto lo más importante también es el tamaño desde el punto de vista de lo que significa economía de escala, y eso hace que en el fondo los buques crezcan en el tiempo. Pasamos de buques de 137 metros a hoy día tenemos buques de 400 metros. En el caso de Guayaquil hoy día estamos recibiendo buques, hemos recibido incluso buques de 369 metros con 61 de manga, que incluso son más anchos que lo que tiene el canal de Panamá. De hecho, Panamá, yo diría que ya se queda corto para lo que está sucediendo, porque normalmente la tecnología va mucho más rápido que nosotros. Tenían 294 metros de eslora, 32 de manga, 12 de calado, hoy día tienen 36 de eslora, 49 y 15 de calado. Ya los buques están de 300 a 400 metros y siguen creciendo, y las mangas también están ya cerca de 60 y 61 metros. En ese sentido también les traigo el ejemplo del canal de Suez, que es un canal de 193 metros, tiene un ancho de solera de 121,
Esto también puede ser interesante para la gente, a lo mejor, de Magdalena. Nosotros en el puerto de Guayaquil también tenemos 120 metros de solera, igual que el canal de Suez. Y aquí estamos hablando de buques, si pasan 15.600 más o menos lo mismo que el canal de Panamá, o sea, aproximadamente 50 buques al día, versus 5 que pasan por Guayaquil. No sé cómo será acá, pero en el fondo esto fue como fueron creciendo de alguna manera las soleras hasta llegar a 121. No es una gran solera en todo caso, lo advierto, pero se la arreglan para tener buques de 400 metros y casi 62 de manga. Dragado de Guayaquil, ¿por qué llega? Bueno, nosotros tuvimos 60 años con un calado de 975 y ustedes pueden ver arriba todas las contrataciones que se hicieron y que normalmente esas contrataciones se hicieron por emergencia. Accidente o lo que fuera y había que contratar. Dragados se hacían y se gastó mucha plata y eso se diferencia de lo que hicimos ahora, que fue en el fondo hacer un dragado de profundización, pero también de mantención. El contrato nuestro es de 25 años. Pensamos en hacer 2 años de profundización y 23 años de mantención, y nos encontramos con la sorpresa que en realidad en 9 meses estaba lista la profundización y por lo tanto comenzamos mucho antes la profundización, y eso todo gracias a las nuevas tecnologías. Hay otro dato que quiero entregarles respecto a este tema de 60 años, es que todos estos contratos fueron realizados por volumen, y este es un tema que también quiero explicitarlo porque nosotros lo que hicimos en nuestro contrato fue hacer un contrato por profundidad. Normalmente los contratos por volumen se encuentran que cuánto fue en la cántara, que además reparte entre sedimento y agua, por lo tanto es una hidromezcla, que a veces es complicado definirla y que se presta para problemas, y además también estar midiendo con batimetrías, también hay batimetrías de baja y de alta frecuencia que también generan algunas diferencias y por lo tanto el volumen normalmente trae algunos conflictos. Por eso que nosotros decidimos hacerlo solamente por la profundidad y la profundidad de diseño. Usted alcanza tal profundidad y por eso se paga, y se paga en TRD. Otra cosa, y lo cual me adelanto y que ustedes lo van a ver más adelante, es de que aquí en este contrato el Estado no invierte, por lo tanto se hace un acuerdo entre privados, donde paga la línea naviera y recibe el beneficio el mismo privado. ¿Por qué? Porque durante estos 60 años las líneas navieras pagaban por dragado. De hecho pagaban 0,16, pero a veces las platas que van al Estado, digo yo, se convierten o pasan por un triángulo de las Bermudas y no terminan a lo mejor dando en realidad el servicio que tienen que dar. Y eso por lo menos en Guayaquil no pasa solamente con eso, sino que pasa también con la señalización, con la ayuda a lo que es el practicaje, en fin. Por lo tanto, aquí la única forma era hacerlo entre privados y no funcionó. Es un tema que voy a explicar más adelante. De hecho, esto parte con un tema que también tiene carácter político, porque en este tiempo el gobierno mandó a hacer encargó a la empresa INECO un plan estratégico de movilidad, y en el cual esta empresa dijo hay muchos puertos. Ahora, el número de esto no tenía ningún sustento, de decir hay muchos puertos y cuál era el problema, digamos. Entonces llegan a la conclusión de que lo mejor era construir un puerto nuevo afuera, es lo que normalmente la gente llama puerto de aguas profundas, pero esto en forma un poco monopólica, de frentón, porque lo que hacían ellos era que los terminales del interior solo quedaban para cabotaje y para turismo, y las terminales, por lo tanto, privadas, que eran la mayoría, por supuesto, quedan fuera del sistema, y que no era factible hacer el calado o dragar porque los números no daban. Ahora, cuando uno ve el informe, número, y por eso que puse la primera lámina, no habían. El tema es que después de ese estudio, aparece una empresa y que dice yo voy a colocar el puerto afuera, y a veces cuando aparece esta empresa a colocar el puerto afuera indican y empiezan a colocar restricciones. Estas restricciones exactamente como dice el documento de ellos, que indicaba no dragar el canal interior entre Pozorja y el puerto de Guayaquil a una profundidad a más de 9,75, o sea, prohibía dragar el canal. Y además no desarrollar capacidad en un radio de 200 kilómetros, lo que significaba en el fondo me quedo solo y me hago de un buen monopolio.
Esto nos llevó a nosotros a decir, bueno, aquí lo que hay que hacer son números. Entonces lo que hicimos fue ver cuál es el costo de todos los importadores y exportadores para llegar a los puertos de Guayaquil, que nos dio en este caso $298 por contenedor. Y en el caso para llegar afuera, si fuera un puerto, acuérdense, Guayaquil tiene 92 kilómetros, o sea, la distancia no es menor, nos daba $521. Por lo tanto, la diferencia más o menos eran $223 el sobrecosto de flete. Hago hincapié de esto, que ese sobrecosto lo pagan los importadores y los exportadores si tienen que ir afuera. Por lo tanto, si eso lo llevamos 25 años, por la cantidad de contenedores que mueve Guayaquil en un año, son 7.300 millones de dólares, que es de más costo para el comercio exterior de Guayaquil, o mejor dicho, de Ecuador. Y en la siguiente lámina lo voy a explicar todavía mejor, porque lo que hago es una comparación entre cómo sería un camión versus un buque. Yo sé que aquí hay muchos números, pero en el fondo aquí tenemos los FIER, los Post-Panamax. En todo lo que está en la parte intermedia, lo que se hace es el cálculo para que entre un buque, cuánto significa en términos de combustible entrar esas 4 o 5 horas y entrar esos 92 kilómetros, la cantidad del charter, porque el charter es el arriendo del buque, y la diferencia de tasa, porque para entrar afuera hay que pagar una tasa y adentro hay otra tasa que es superior. Por lo tanto, las diferencias que nos dan son, pensando que el FIER tiene una cantidad de contenedores, un lote por nave de 1.200 y un Post-Panamax más o menos de 3.000. Ese 3.000 ya quedó atrás. Hoy día estamos en 4.000 y 5.000, para que ustedes vean cómo eso va creciendo. Por lo tanto, esos números pueden ser mucho menores. Nos da $21 y $10. Me voy a ir a los $10 solamente del Post-Panamax, pero me da $223 ir a dejar la carga afuera. Aquí está el número que presenté al principio y dije 10 contra 223. ¿Por qué esto es importante? Porque los 10 es lo que le cuesta al naviero por entrar, lo paga él. Probablemente para él sería más cómodo, me quedo afuera, no lo pago e igual tengo el beneficio de ir a mayor profundidad, y voy a mostrar cuál es el beneficio de mayor profundidad también en términos de número. Y entonces espero que me traigan la carga. ¿Pero quién me trae la carga? Los importadores y los exportadores, 223. La diferencia al final entre un buque y un camión es que es, en este caso, 23 veces más barato dragar y que el buque ingrese a que tengamos que llevarle toda la carga afuera. Por eso que en esta lámina, en términos de lo que significa dejar el poder para los importadores y los exportadores, en vez de dejar un solo terminal que tiene todas esas ventajas, que al final ese terminal se monopoliza, sube las tarifas, y es un problema para todo el comercio exterior, se quedaron 9. Y 9 significa competencia. Y esa competencia fue lo que generó que Guayaquil hoy día es un puerto mucho más moderno, y vamos a ver los números, ha crecido una enormidad, y es el puerto número 1 hoy día de la región. Y allá está el costo de la carga, el 10,223, que yo creo que ya en términos generales ustedes lo entendieron. ¿Cuál es la diferencia? El 10 lo paga el naviero y el 2,23 lo paga el importador-exportador. Está claro, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Qué otra cosa es lo que logramos? Pasar de FIER a Post-Panamax. Los buques FIER que tuvimos por 60 años significaba que teníamos que ir a puertos de transbordo, Panamá o los que fuera, para después transbordar a buques más grandes. ¿Eso qué significa? Más tiempo. Tener más tiempo de tránsito. Tienes que descargar y por lo tanto tienes más costo, porque tienes costo de transferencia en ese puerto intermedio y también tienes almacenaje. Y tienes más contaminación. Bueno, yo no sé si usan el mismo término aquí que en Guayaquil, pero contaminación está relacionado al narcotráfico. Y menor calidad. El principal producto que tiene Guayaquil es banano. Por lo tanto, mientras más tiempo de tránsito, obviamente que se afecta. Y hoy día también el camarón. Por lo tanto, lo que se generó fueron buques de mayor tamaño que van directo, con menos tiempo, con menos costo, con menos contaminación y, por supuesto, con mayor calidad para la carga. Aquí está el tema del TPC. Yo sé que hartos números tengo aquí, pero en el fondo es para demostrar cuál es el beneficio que obtiene la línea naviera, que es la que paga el dragado, porque ya les dije, el dragado en este caso nosotros hicimos, no paga el Estado, no paga el municipio, ni ninguna entidad estatal ni ninguna entidad pública, lo pagan los navieros.
y ellos pagan la tasa. Un buque en el anterior tiempo, 2018, si uno sacaba la tasa, pagaba más o menos 7.200 por entrar a Guayaquil, y hoy día con 12,5, porque tiene que pagar esa tasa, pagará más o menos 31 o más, porque hay buques de mucho mayor tamaño y eso puede llegar hasta 60.000 en un momento determinado. Pero ¿cuál es la gracia? 9,75 contra 12,50 son 200, esto me marca, ¿no? Ahí, ¿sí se ve? 275 centímetros. Por cada centímetro que el buque gana, se ganan 50 toneladas. Por lo tanto, 275 por 50 toneladas nos da 13.750 toneladas adicionales de carga. Si sacamos 16 toneladas como promedio, hablando de vacío y full, tenemos que los contenedores adicionales que podemos tener por buque son de 859 contenedores. Si sacáramos un flete promedio de 1.500, yo sé que 1.500 alguien va a decir es muy bajo, está bien, pero también en Guayaquil hay mucho desbalance y hay mucho vacío. El full paga más, pero también está condicionado al vacío, por lo tanto puse un número mucho más razonable, pero eso implica que el estimado por venta adicional por nave podrían ser 1 millón, casi 1.300.000. Concha lo que están pagando arriba de 31.000. Por eso que en este caso los fletes deben tender a bajar y eso implica un beneficio muy importante para los importadores y exportadores, y si es para los importadores y exportadores es para el comercio exterior finalmente. Yo puse también aquí el tema de la cantidad de buques, son 1.015, y el potencial de venta por flete en el año son de 1.300 millones. No es menor. Se paga el dragado, o más que se paga, se compensa. Lo que está al lado es solamente una sensibilización a un 50%. Si eso no se lograra, ¿qué pasa? Son 600.000 y aquí son 650.000. En todo caso, está absolutamente sobrepagado. Creo que está clara esa lámina. Hice una lámina con los graneleros. No tenemos tanto granel, yo creo, que como tienen ustedes, pero de todas maneras quise hacerlo porque hay un potencial de crecimiento en Ecuador respecto al concentrado de cobre que no podría ser menor. Y en este caso tenemos los 9,75 por los 12,5, nos da 2,75, 27.500, y puse un flete promedio de 50, que es más o menos lo que podría ser en flete de granel en Guayaquil. Por 251 buques nos da 345 millones de potencial de flete adicional. O sea, aquí también el granelero obtiene un beneficio importante respecto a los 16.000 más menos que pagaría. El resto es simplemente una sensibilización que podría ser en base a, incluso se podría haber hecho por el flete, tal vez un flete menor, y no habría dado, pero bueno, al final dan 37 millones igual en el peor de los casos, digamos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el tema de las divisas? Porque este es un círculo virtuoso. Se genera también una capacidad adicional para las divisas que se pueden obtener. En el caso, por ejemplo, de los containers, ¿se acuerdan que teníamos 859 contenedores adicionales? Por la cantidad de naves nos da 851.885 contenedores adicionales. El 65% de los contenedores en Guayaquil es carga full. El resto, yo dije, el 50% es de importación, 283, y contenedores de export, 283. Y hice solamente para tener una idea desde el punto de vista de los números, estos 283 dividí 60% para banano, 20% para camarón y 20% madera y otros. El banano tiene un valor de precio FOB de 10.000, camarón 120, y creo que me quedo corto porque es más que eso. Maderas 25.000, en pocas palabras tenemos más o menos un potencial de 10.000 millones de dólares en el caso de las divisas, es lo que significa container. Hice lo mismo para granel, y en el caso de granel es mayor porque tiene, en vez de 50, 100, por lo tanto tiene 27.500, que nos da un tonelaje anual de 6.900.000, y aquí puse 3.000. Claro, este valor a lo mejor nos va a servir mucho porque es una estimación FOB de concentrado de cobre, pensando en el potencial que tiene Ecuador en el tema del potencial de cobre, y esto significa, en pocas palabras, 20.000 millones potencial adicional de divisa para Ecuador solamente por ganar mayor profundidad. Muy rápido, ¿qué hicimos? Ganamos el tema en el fondo de la competencia, que ganara la competencia, hicimos un convenio de delegación, un concurso público y un contrato de dragado, que lo explico muy rápidamente.
Lo que primero se hizo fue, y esto es muy importante, esto es una carta que iba dirigida al alcalde, iba dirigida de la CAMAE y de la SOTEP, donde ellos dicen, nosotros queremos participar, ellos toman el liderazgo, ellos dicen, vamos también a invertir en la investigación o en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, y queremos estar con usted y llevemos adelante este tema que en el fondo no ha funcionado por 60 años y la única forma de hacerlo es que en realidad esto se genere entre privados y hacer un concurso y que se lo lleve el mejor. Ese comité técnico lideró el tema de todos los estudios. Esto es más o menos el canal. Lo que se definió es qué partes tenían roca, material más duro o material más blando, las profundidades, dónde había que profundizar, dónde no, y en qué partes profundizar distintas, porque tenemos 3 profundidades distintas, porque Guayaquil tiene distintas mareas. La marea en el fondo, la amplitud de marea que tenemos afuera es de 2 metros, en el centro es de 3, 3,5 y afuera tenemos 4,5 y hasta 5 metros de marea, que no es el caso de ustedes, pero nosotros tenemos un beneficio de marea tremendo que nos ayuda mucho en ese sentido y los buques con mayor calado entran y salen con beneficio de marea principalmente. El convenio de delegación. Este tema es importante porque quien tenía la facultad del dragado era el gobierno central, pero el peso de los números y el peso del liderazgo de todo el sector privado que estuvo en esto, y además que contamos en ese tiempo con un alcalde que la verdad que era de primera en ese sentido y que entendió perfectamente estos números, nos llevaron a que esa delegación pasara del gobierno central a la municipalidad para que la municipalidad pudiera hacer el concurso. Esta delegación, doy algunos datos que son importantes. Bueno, era dragar y mantener el canal, salían y se especificaban las profundidades. El costo de dicha obra y su mantenimiento no debe ser pagado por el Estado central, lo que ya expliqué. O sea, el Estado central en esto no pagaba, pero tampoco recibía. Y dejaba que los privados se entendieran en este concurso entre privados. No se pueden elevar los fletes, y de hecho el documento lo indica de esta manera, porque ustedes vieron que en el fondo el beneficio que obtiene la línea naviera es tan grande y que no se quiere que en el fondo se use como una, ¿cómo diría yo? Como una opción de decir voy a elevar los fletes porque yo tengo que pagar un dragado. En realidad eso no lo pueden hacer, y si lo hicieran incluso serían sancionados. Por lo tanto también es un beneficio para importadores y exportadores, más allá que lo pueden hacer por otra cosa, digamos, ¿no? Se hizo por 25 años, que es lo que está ahí. Esto tenía que ser aprobado por el MOP, fue aprobado y se suscribió y se hizo bajo una alianza público-privada. La alianza público-privada yo creo que es importante porque te permite tener exoneración del 25% sobre la utilidad, que es el impuesto que tiene Ecuador, por 10 años. Eso ayuda mucho en el proyecto y por lo tanto baja la tasa también. Y baja la tasa para los usuarios. La exoneración del impuesto de salida de divisa, lamentablemente Ecuador tiene un impuesto de salida de divisa del 5% que hoy día ha ido disminuyendo, creo que hoy día está en 3 y en diciembre llega al 2, si es que el presidente que está continúa, porque no lo sabemos, estamos en el aire en este momento. Exoneración de impuestos para los dividendos y las utilidades, aranceles de importación también están liberados, el 12% también, y hay otro impuesto y tiene una serie de beneficios en el fondo para que esto efectivamente se dé. Yo no sé si esto, por ejemplo, existe en Ecuador, perdón, en Colombia, pero esto también ayuda un montón como... manifestación de interés. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Se hizo una manifestación de interés y todas estas empresas mostraron interés en participar en el proyecto. 3 empresas. Las mejores del mundo, habían algunas que no debían competir, pero lo bueno de este proyecto es que ustedes, se lo voy a explicar de la forma más simple, La forma de concursar allá es que usted hace manifestación de interés, hace una calificación, y en la calificación es donde hay que tener mucho ojo para que solamente queden los mejores. Los que pasen a la siguiente, no hay puntaje aquí, porque los puntajes también se prestan para mañoseo, y por lo tanto viene después una adhesión al contrato. Significa que la adhesión del contrato es, este es el contrato, ¿usted está de acuerdo con ese contrato? Sí, continúa. Y al final se abre el sobre con la oferta económica y eso es lo que manda. O sea, el que mostró la tasa más baja, ese ganó y no hay más. Esa es la forma como funciona en el fondo. Así como presentaron 13, vino el concurso público,
se generó una comisión que era el delegado del alcalde, el director financiero y directora pública, que en el fondo llevaban a cabo esto. Y aquí están las etapas que yo les dije, más o menos. Lo que es la presentación de la experiencia, calificación, que se presenta junto con la oferta económica, pero la oferta económica no se abre hasta el final. La adhesión, luego la apertura de la oferta económica y la adjudicación. Un poco el cronograma, lo hicimos en 196 días, que yo creo que fue un tiempo más que razonable en realidad para hacer un proyecto de este tipo. Pero para que se haga un proyecto de este tipo con ese tiempo es porque tiene que existir voluntad política, si no, no funciona. En la primera etapa, que fue la calificación, en esto primero se presentaron cuatro entregaron sobre de calificación y también de oferta económica. En esta etapa de calificación pasan 3. Hay uno que queda fuera, que es Vanor, debido a que la convalidación de errores, y ellos contestaron que habían algunas condiciones con las cuales no podían cumplir, por lo tanto quedó fuera del tema. Por lo tanto quedan 3. Y en el tema de la apertura de sobre con el compromiso de adhesión, también Boskalis dice, bueno, yo quiero poner algunas condiciones adicionales, porque esto pasa también cuando uno entra con empresas grandes que quieren poner sus condiciones, pero en este caso no les resultó para nada, porque en el fondo dijeron, estas son las condiciones, sí o no, y eso implicó que simplemente al final llegaran 2. Llegó en este caso Boskalis, perdón, aquí hay 3 que están en la apertura, y bueno, hay un error allá. Llegó Jan de Null, Deme, que tenía un consorcio con la gente de China, y nosotros habíamos proyectado una tasa de 0,41. Jan de Null presentó 0,62 y Deme 0,68. Uno de los temas que nos preocupó en esto fue que había mucha diferencia entre lo que nosotros habíamos proyectado y lo que realmente ellos estaban ofertando. Por lo tanto, ¿qué hizo el alcalde en ese momento? Dijo, bueno, a él llamó a todas las líneas navieras y a todo el sector y a los puertos y les dijo, señores, yo tengo la posibilidad de declarar esto desierto. Entonces, díganme ustedes si seguimos o paramos, así como la cumbia más o menos, ¿no? Y todos dijeron, seguimos. Y de hecho esta carta, él le dice, por favor me lo pones por escrito. Y en esta carta, la CAMAE, con todos sus asociados, le dice al alcalde, que a lo mejor ustedes no le alcanzan a leer, pero por favor, nos parece que esto ha sido transparente, corresponde, siga adelante. Y entonces, como le dan ese respaldo, Jan de Null el 5 es adjudicado, el 5 de octubre, habíamos partido recién a principio de año, y se firma el contrato el 5 de diciembre del 2018, y ahí sale la figura del alcalde Nebot, que creo que fue el que lideró políticamente en forma magnífica, y la verdad, este proyecto. El contrato, para darle algunas cosas que tiene que ver en el contrato, y muy importante, el volumen y material de dragado es absoluta y exclusiva responsabilidad del gestor privado. Y este también es un tema muy importante. O sea, si yo quiero una profundidad, por decir, de 10, me interesa y te voy a pagar por 10. Pero si tú tienes que extraer 20 millones de toneladas, o 30 o 40, es tu riesgo. Para eso lo tienes que calcular tú y eso no nos interesa. Y no vamos a entrar a discutir el tema de los volúmenes, porque eso es muy peligroso. Por lo tanto, nuestro contrato, creo que una de las fortalezas que tuvo es hacerlo por profundidad y no por volumen. Otro tema del contrato, quien se presenta es Jan de Null, pero ellos nombran y hacen una empresa de objeto exclusivo, que es Canal de Guayaquil, CGU, pero eso no implica que Jan de Null quede libre de este tema. O sea, es indisoluble y solidariamente responsable durante toda la vigencia del contrato. Aquí estoy dando algunos tips que tienen que ver con el contrato, la seguridad jurídica, por supuesto, importante como rector. Hay una orden de cambio, y esto lo explico porque en el fondo lo que hicimos fue, el contrato explicita cuál es el canal que hay que dragar, pero los frentes de atraque no están incluidos. Por lo tanto, las compañías portuarias que tienen que invertir en dragado y también en pilotaje y en almacenaje y en equipamiento, este es un tema también. No todas lo hicieron, no todas estuvieron dispuestas, por ejemplo, a pilotear, y esa fue una de las compañías efectivamente de Granele, que no estuvo dispuesta por un problema que tenían, que quién pagaba, pero entre ellos.
Bueno, finalmente, la gracia que tiene que las terminales portuarias pueden cotizar y pueden cotizar tanto con el gestor privado como también con otras compañías. No están obligados a hacerlo, pero como está el gestor privado ahí, les puede resultar útil hacerlo con ellos. Y si resulta que ese útil le significa menos costo para ellos, yo como administrador del dragado tengo la posibilidad, si es que esto no complica el contrato, de autorizar, por ejemplo, a CGU a que dé ese servicio, y así lo hicimos por lo menos con 4 o 5 de los puertos, y hay algunos que todavía se están tramitando. Eso tiene que ver con este tema de lo que es orden de cambio, que también está en el contrato. La administración y fiscalización del contrato son parte de un fideicomiso. La tasa que paga el naviero y que lo paga directo, en este caso a Yandenul, menciona Yandenul porque ustedes se van a ubicar mejor con Yandenul que con CGU. Hay una parte que es un fideicomiso, y ese fideicomiso es el que paga la fiscalización y la administración, o sea, ese es el que me paga a mí. Después tenemos todo lo que es el IPC 50 Ecuador y 50 Estados Unidos. Perfecto. Y hay un tema de variación de volumen. Esto lo que significa es que al cuarto año se toma en cuenta los últimos 3 años. Como hicimos una proyección de TRB, sí hay un riesgo, en este caso para Yandenul, de decir, podría que los TRB suban o los TRB bajan. Cierto, compartimos ese riesgo, y ese riesgo significa que si esos 3 años aumenta más de un 10%, la tasa la puede subir con un tope de 20%. Pero también si baja el TRB, si sube el TRB, en este caso es al revés, más de un 10%, ellos tendrían que bajar la tasa. Es para los dos lados, en el fondo. También con un tope de un 20%, sea positivo o negativo. Ahora, ¿cómo nos ha ido en eso? Quise presentar esto porque yo digo que simplemente le achuntamos. No es que nosotros, mansas marcas, hicimos una proyección y la sabemos todas. La verdad es que al principio estimábamos lo que podía hacer porque había carga que se iba a ir a otros puertos, y menciono esto, que no lo dije al principio, nadie estuvo en contra de que se hiciera un puerto de aguas profundas. Lo que se estuvo en contra porque era que en el fondo se hiciera monopólico y que no se dragara, porque en el fondo dragando te permitía competir, y ese puerto también entraba en la misma zona de competencia, pero no se quedaba solo. Por lo tanto, esa también se podía llevar carga, y eso podía significar también algún riesgo en el caso del TRB, pero no fue bien. Bueno, ¿qué es lo que hay en las controversias? Diálogos directos, vía administrativa, arbitraje, jurisdicción contencioso administrativa, pero en pocas palabras, lo más importante aquí es el punto 3, porque si tenemos un problema, y que lo hemos tenido, normalmente, hemos tenido un arbitraje. Yo creo que llegan a arbitraje, por lo tanto las controversias aquí terminan en una mediación, y en Chile, y eso me permite ir a ver a mi familia, a mí también. Ok, inicio de operaciones. Estas son las dragas. La verdad es que todos los dragadores, más allá de Yandenul, porque ustedes ven que en el fondo, como Yandenul, hay por lo menos unas 5 compañías a nivel mundial que tienen muy buena tecnología. Nosotros teníamos un problema en el canal afuera, donde teníamos roca. Tuvimos mucha resistencia de gente interna nosotros, porque se nos complicó el tema en el sentido de que la roca, ¿quién la iba a sacar? Y finalmente esto que ellos lo pudieron hacer en 45 días. Volúmenes de dragado, finalmente se hicieron 22.7. Nosotros estimamos 3 millones por cada año. El primer año el canal tiende a volver por sí mismo, y 3.3 y 2.8 los años siguientes, con lo cual se muestra que esto ya fue mejorando. Yo no sé si estamos out con el tiempo. Yo puedo, en el fondo, si me hacen las preguntas, te puedo ir mostrando las siguientes láminas que también tienen relación con esto. Gracias. Bueno, Enrique, muy interesante. Ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de ver esta presentación, y la verdad es que empieza uno como a sacar conclusiones. Primero, muy difícil, o digamos, aunque la situación era similar a lo que atravesamos nosotros en Barranquilla en este momento, no necesariamente la solución tiene que ser la misma. Eso es real. Lo que sí es importante, que quiero que nos llevemos de acá, es que
tenemos un calado operativo de 10 metros. ¿Cuánta competitividad ganamos si logramos profundizar el canal de acceso para tener un calado operativo de 12 metros? Y la clave, porque es una de las preguntas que me mandaron ahora en el chat, es cómo nos pone eso con respecto a las otras zonas portuarias del Caribe. ¿Puede Barranquilla perder competitividad en el caso de que nosotros logremos pasarle algo de este costo a las navieras? Como decían en Guayaquil, 62 centavos por TRB. Nosotros obviamente hay que hacer los números para ver a cuánto llegamos. Y es un tema que merece una socialización muy importante, no solamente con los usuarios, sino con las mismas navieras, porque nos toca a nosotros, como usuarios, salir a vender este tema ante las navieras, mostrando más que el beneficio sobrepasa el costo. Entonces, digamos que ahí hay algo. Guayaquil tiene una ventaja que no tiene Barranquilla, y es que Guayaquil ya le cobraba algo a las navieras. Anteriormente creo que era como 16 centavos. Nosotros aquí eso no sucede. Aquí tenemos una ventaja, y es que los diferentes gobiernos siempre han estado comprometidos y ha habido inversiones importantes para el dragado. Siempre ha habido recursos para dragar. Que no lo hayamos hecho de la manera correcta es diferente. Pero también es importante que aquí todos, y me refiero a los portuarios y me tomo la palabra por ellos, todos estamos dispuestos a ser parte de la solución. A mí se me ocurrían varios comentarios que los escribí por acá ahora que estabas presentando. Y yo creo que hay que resaltar, Enrique, primero que todo, la voluntad. No sé si aquí de manera confidencial, que no salga de este recinto, ¿nos puedes compartir algo sobre eso? Porque eso necesita, yo pienso que la partida principal de este proyecto es la voluntad. Sí. Parece pregunta de Reina, ¿no? Sí, bueno, ok. A ver, les voy a compartir una anécdota con respecto a eso. Cuando yo llegué el 2005, recién se había posicionado el presidente Correa. Ustedes saben, en el fondo, la posición de él sobre este tema, y estaba por licitarse el tema de Guayaquil. Entonces quedó en la duda si realmente se iba a licitar o no. Me invitaron a un puerto que iba a traer carga y el presidente Correa iba a estar ahí, y el dueño del puerto, que era amigo mío, me dice: espérame en la oficina. Y en un momento dado llegan y meten una persona más adentro, cierran la puerta y era el presidente Correa. Entonces nos quedamos los dos solos y me preguntó sobre los puertos. Le empecé a comentar y él me dijo: ¿usted cree que nosotros deberíamos entregar realmente los puertos al sector privado? Yo le debería haber dicho que no, porque en realidad yo era competidor y no me interesaba que fuera un puerto, pero le dije sí, porque lo que nosotros hicimos en Chile fue entregar todo al sector privado y Chile creció una enormidad, y creo que eso mismo le va a suceder a Ecuador. Él me explicó algo que tiene que ver con la cooperación, que cree más en la cooperación que en la competencia. Y tuvimos una discusión respecto a la cooperación y la competencia. Definitivamente él y su vicepresidente también vieron los números que yo les mostré en otra presentación, por supuesto, y definitivamente ellos decidieron entregar al sector privado, y por lo tanto a eso voy yo, que en el fondo a veces ganan los números contra la ideología, sin duda. Y por lo tanto, en ese momento también estaba don Jaime Nebot, y don Jaime Nebot hizo que ardiera Roma cuando dijeron: vamos a hacer un puerto de agua afuera y que en el fondo se va a monopolizar, y movilizó a toda la ciudad. Y Guayaquil no es un lugar menor, es la segunda ciudad más importante, pero en términos económicos es la número 1, y por lo tanto lo que se movió fue todo, y definitivamente le entregaron las facultades para que fuera el municipio el que dragara. Una pregunta. Esta mañana cuando estábamos desayunando, me comentaste algo sobre un comité técnico que se creó, que fue el que se encargó de hacer la estructuración y presentársela a la entidad correspondiente, a la Municipalidad de Guayaquil, creo, para que ellos sacaran la licitación. ¿Quiénes participaban en ese comité? Bueno, aquí está Carolina Herrera. Me va a escuchar porque resulta que fue el par de Carolina Herrera ya, quien en el fondo, a través de ellos y a través de Asoportuaria también, porque se juntaron las dos cosas en el fondo, la Cámara Marítima y la ASOTEP, que se llama ya, que es la Asociación de Puertos Privados, era juntarse y hacer un comité técnico, del cual yo fui parte, por supuesto, y en el fondo ellos fueron los que se pagó también por conocer
qué es lo que era el canal en términos de la parte rocosa, el tipo sedimento, lo que había que hacer técnicamente, cuánto había que profundizar, en fin, había una serie de cosas técnicas con las cuales definitivamente las lideró, en este caso sería el símil aeroportuario con la Cámara Marítima, pero de esa manera se hizo, o sea, por lo tanto el liderazgo de la parte privada fue fundamental. Aquí hay algo interesante porque, como lo hemos resaltado en diferentes ocasiones y con los diferentes gobiernos que han pasado, nosotros siempre hemos dicho desde el sector privado que queremos ser parte de la solución. Digamos, hay alternativas, como la estamos viendo, que nos llevan a pensar que hay una luz al final del túnel, que si nos ponemos la voluntad lo podemos sacar adelante. Aquí hay un compromiso muy importante de los portuarios, y es que al haber una profundización mayor o un calado operativo mejor, también viene una inversión desde el sector privado, como lo decía Enrique, en algún caso de pilotaje de los mismos muelles, en incrementar o fortalecer la capacidad de almacenamiento, porque no es lo mismo recibir 2 buques de 30.000 toneladas que uno de 60.000. Hay que tener capacidad de almacenamiento para hacerlo. Entonces, no es que los privados estemos pasándole la pelota a los navieros para que ellos absorban el costo. No, nosotros también tenemos que hacer las inversiones que tenemos que hacer. Y creo que Colombia, y creo que todos estamos de acuerdo acá, en que Colombia, el desarrollo portuario que ha tenido especialmente durante los últimos 15 años ha sido extraordinario. Hoy tenemos una capacidad portuaria que es envidiable con respecto al número de toneladas que recibimos, y definitivamente la competitividad en este caso específico de Barranquilla va a jugar un papel muy importante. El 60% de la carga que se recibe a través de la zona portuaria de Barranquilla, los diferentes terminales, se queda en Barranquilla, pero solamente participamos en el 14 o 15% del total de volumen de comercio exterior en el país. O sea, nuestra participación como hub logístico con ubicación ideal es realmente poca, si tenemos en cuenta todo lo que se mueve en comercio exterior en el país. Por eso, esta es una gran oportunidad para que Barranquilla verdaderamente se ponga en temas de competitividad a nivel nacional, en un posicionamiento un poco mayor, y adicionalmente que nosotros como barranquilleros terminemos fortaleciéndonos económicamente y sigamos pujando hacia adelante en una economía que hoy en día brilla en todo el país. Enrique, hay muchas más preguntas, hay muchos más comentarios, esto da muchísimo para muchas cosas, pero quería tener la oportunidad de conversar contigo, de escuchar de mirar tu presentación, compartirla aquí con esta audiencia tan importante que tenemos, porque pienso que a partir de este momento van a partir cosas muy importantes para Barranquilla, y quiero verdaderamente decirles que con el compromiso y la voluntad de todos o casi todos, seguramente vamos a sacar esto adelante. Nosotros tenemos una ventaja acá, y es que el gobierno está trabajando en un contrato de dragado por 3 años que va a ser finalmente, la idea es que sea por nivel de servicio, garantizando una profundidad mínima en el canal de acceso que ojalá nos dé un calado operativo de aproximadamente 10 o 10.5 metros. En eso está trabajando el gobierno en este momento y esperamos que nos cumpla, entre otras cosas. Eso nos da tiempo para hacer una estructuración de algo similar o diferente, no importa, pero para hacer una estructuración de un modelo que nos lleve a nosotros a lograr esa confiabilidad, que nos dé visibilidad sobre nuestra industria portuaria y económica a nivel nacional. ¿Algunas palabras de cierre que nos quieras compartir como mensaje final? Si alcanzara a mostrar solamente la lámina de conclusiones, si es que alcanzo, para poder... ¿Está la presentación o no? ¿Tienes la presentación ahí? Con la última... Esta, ok. Bueno, voy a ir más allá de las lecciones aprendidas rápidamente a lo que fueron, que logramos con el dragado. Y ustedes vieron que en el fondo logramos una gran competitividad del comercio exterior, pasamos de feeder a post-Panamax, tiempo de tránsito más corto, lo que hablamos, menos tiempo, menos costo, menos contaminación, más calidad de la carga. Quedamos similar a los principales puertos de la región, y ya dije, Guayaquil hoy día es el puerto número 1 de la región Pacífico con carga propia, pero por lejos, y tiene la mayor participación en carga reefer, que en el fondo es oro para los puertos. Hay una mayor competencia entre los terminales privados, no quedó uno, sino que son 9, por lo tanto la competencia existe y es buena. Mayor poder para los exportadores, los nuevos, y el sobreflete de 10 contra 23, porque cada
En el fondo tú le das el poder a que sea el importador y el exportador que diga dónde quiero ir dependiendo de qué es lo que a mí realmente me conviene. En la economía de escala, los 1.300 millones de containers que tienen las líneas navieras y los 345 en el granel que tienen reducción de flete, potencial de divisa de 10.000 millones en el caso de los containers y 20.000 en graneles, y el contrato por profundidad, no por volumen. La tasa entre privados funcionó y le ganó esos 60 años. La reducción de accidentes porque se usó profundización y mantención. Solo profundización no sirve, hay que hacer mantención también en el tiempo y eso es mejor dejarlo contratado. Y la calidad de agua mejoró un montón, que creo que le ayudó también a los camaroneros en cierta medida y ayuda también a todo lo que es el medio ambiente. Muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a todos. Esto es la primera parte de un tema que vamos a seguir escuchando seguro por mucho tiempo. Y les creo con mucha confianza que seguramente lo vamos a sacar adelante. Gracias a todos. Muchísimas gracias.